César Saldívar es fotógrafo, es director de cine y él mismo nos platica un poco cómo es el arranque de su carrera. Este es César Saldívar. Yo me marcho de Monterrey en el año 98 para establecerme ya permanentemente en Europa. Antes de eso, yo había estado intermitentemente por unos 5 o 6 años en París. Ya había estudiado cuando era muy jovencito francés y arte y danza. Entonces, siempre como que mi horizonte siempre fue Europa. Y cuando yo me marcho a España, me marcho con la convicción de querer hacer cine, no tanto fotografía. Ya para entonces tenía unos 2 o 3 años haciendo fotografía, pero sin mostrarla, con ciertas inseguridades, con ciertos complejos de a lo mejor no soy tan bueno. Y lo que empecé a observar en las bienales, porque siempre me ha encantado el arte y estuve muy vinculado con la promoción de artistas y la difusión de arte oaxaqueño. O sea, yo siempre fui muy cercano a Rodolfo Morales, a gente muy potente, ¿no? Siempre el arte me ha acompañado y cuando iba yo a las bienales con amigos o por curiosidad personal a la Bienal de La Habana, a las ferias de arte, por todos lados donde andaba, yo veía que algunas de las fotos que tenían premios o que estaban en galerías se parecían a las mías. O a veces hasta pensaba, las mías son mejores. ¿Qué onda? O sea, a lo mejor sí puedo dedicarme a esto, ¿no? Pero esta sensación y esta reflexión la tenía, estaba mucho más joven y tenía más inseguridades. Y sobre todo, mi deseo era hacer cine. Cuando llego a Madrid, la primera vez fue precisamente a una feria de arte, a la Feria de Arco, y ahí empecé a establecer relaciones y amistades y muy pronto decidí mudarme a Madrid, pero por la libertad creativa que yo veía en ese momento en España que no tenía yo en México y probablemente ni México la tenía, porque yo me establezco en Madrid y ya formalmente consolido los inicios de mi carrera, pero muy, muy formales, esto retratando todo el universo de Pedro Almodóvar en aquella exposición que se tituló Mitos y Divas de Almodóvar y luego publicando mi primer libro, Una mirada al cine español. Entonces yo ya estaba muy, muy bien, inmediatamente y muy rápidamente, muy bien cimentado y aunque era una carrera muy joven la mía entonces, ya era muy formal, ya tenía muchos avales de un tamaño enorme en la cinematografía, en la interpretación y en el arte. Entonces, cuando justo después de eso, de esa primera como puesta en escena mía, es cuando sucede Amores Perros. Por eso digo que seguramente cuando me fui de México, ni siquiera México tenía el boom y la libertad creativa y la libertad de todas las libertades que tenemos hoy en el país, que es fantástico. Creo que México hoy es como realmente un país de primera, indiscutiblemente el líder de Latinoamérica. Entonces, por muchas razones, que no voy a entrar en detalle, pero creo que México ha crecido en estos años que yo he estado fuera muchísimo, al igual que Monterrey, en todos los sentidos, culturalmente y ideológicamente, económicamente, creativamente. Entonces, cuando yo decido ya permanecer allá y me hago un nombre y estoy ya establecido, sucede Amores Perros. Yo recuerdo que yo estaba con Ángela Molina en el Festival de Cannes, acompañándola, íbamos a la inauguración de la Sala Buñuel en el palacio donde se lleva a cabo el Festival de Cannes. Y me acuerdo que íbamos en el coche cuando apareció Gael, que era un joven actor que iba a presentar su gran primera película, Amores Perros, y hasta ahí todo estaba por suceder. Todavía no despuntaba todo este boom y todo este movimiento cinematográfico. Entonces, cuando yo me establezco en Madrid, es cuando ya estando ahí empiezo a ver llegar a los realizadores, a los actores y a la gran propuesta mexicana. Entonces,
yo considero que mi formación es a través de París y de toda esta curiosidad estética mía, pero la empiezo a poner en acción profesionalmente como retratista a partir del 99 probablemente ya en España. Yo creo que previo a eso yo no salí de Monterrey siendo fotógrafo, yo no salí de Monterrey siendo retratista, yo justo al llegar a Madrid inicié y despunté como retratista porque me voy en el 99 y en el 2000 ya tengo la exposición Mitos y Vivas de Almodóvar y en el 2000 ya se publica mi primer libro. O sea, en un año, en menos de un año. Es una carrera esto, prodigiosa, rápida, creciente, llena de grandes oportunidades que probablemente se me presentaron, supe leerlas y eso ha constituido toda la base de mi carrera, que este año precisamente se cumplen 25 años. Si consideramos el 99 y estamos en el 24, tengo ya unas bodas de plata con la fotografía y esa formación, esa plataforma de tiempo que son grandes y largos y complejos 25 años, son los que me han permitido entonces moverme en otras direcciones como la literatura y la cinematografía. Otra de las facetas de César Saldívar es la cuestión de la escritura, distintas formas de la escritura de ficción. Aquí su abordaje. Como comentaba, una vez satisfecha mi curiosidad y mi expresión creativa en el retrato y en la fotografía como un todo, porque también tuve una gran aceptación, un gran éxito en el mundo del desnudo, en el universo del desnudo. Trabajé mucho con grandes figuras también y grandes producciones en París que me llevaron también a otras oportunidades y éxitos, pero de esa manera se consiguió publicar 12 libros de fotografía en Europa. Entonces, cuando toda esa curiosidad estaba satisfecha, no quiero decir agotada, pero sí muy satisfecha, decidí que podía por fin activar mi sueño siempre postergado, que era escribir. Entonces me pongo a escribir cuentos cortos y me doy cuenta que cuando escribo cuentos cortos, relatos breves, como queramos llamarles, en mi mente, en mi mundo, en mi campo mental, yo lo que estoy viendo son películas. Entonces, son situaciones que se dan, que se desarrollan, que se desenvuelven. Ahora, es verdad que tiene un hilo conductor con mi trabajo fotográfico. Casi siempre son reflexiones sociales, casi siempre son temas polémicos, casi siempre son personajes o historias atípicas donde la moral no me interesa como punto de partida, ni la religión, ni nada de lo establecido. Creo que mis personajes son irreverentes, son atrevidos y los temas son recurrentes. La familia, el amor, la muerte, el desamor, los vínculos que se rompen, la soledad. Y la verdad, con este oficio nuevo, por decir, bueno, nuevo ya de hace algunos años, ya estoy por publicar mi quinto libro de relatos breves. En España tengo 3 títulos publicados: Lo que escuchan las piedras, Los juegos del silencio y Superar la oscuridad. Y en México, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey hace 2 años, de la mano de su director Antonio Ramos, publiqué Del caos nacen las estrellas. Y ahora este año estoy por cerrar y terminar mi quinto libro, también de la mano de la Universidad de Nuevo León, titulado La cicatriz de la sirena. Es un libro, yo creo que va a dar pues va a generar muchas opiniones. Es un libro de temática LGTB, queer, desde muchos ángulos. Creo que es un libro necesario. Yo creo que también ahí rompo esquemas y expectativas, porque cuando dices libro con esa temática, la gente inmediatamente etiqueta esto, si es algo sexualizado, si es erótico, si son historias como propias de homosexuales. Es decir, todos tenemos como en nuestro mundo personal un juicio y una etiqueta inmediata a lo que ni siquiera conocemos.
Entonces, creo que este libro, La cicatriz de la sirena, va a llegar a un público y a una sociedad no solamente receptiva, sino abierta a discutir lo que propongo en estos cuentos y en estos personajes. Este libro se presentará por primera vez en la Feria del Libro de Guadalajara, entonces estamos a escasos 3 meses de que esté listo y salga de máquinas. Y para cerrar esta pequeña entrevista, vamos a pedirle a César Saldívar que nos hable un poco acerca de lo que ha sido su trayecto fílmico. En el área de la cinematografía, estoy cerrando el quinto proyecto. Mi primer trabajo cinematográfico titulado Pañuela lo hice personalmente de una manera muy, muy austera con mi cámara en mi departamento de Madrid durante el COVID. Estábamos ahí en el encierro y yo la verdad necesitaba expresar algo y me atreví. Era la primera vez que tomaba como escenas en movimiento, porque siempre hice como escenas fijas para mis fotografías. Y Pañuela de hecho participó en varias muestras en España y aquí en Monterrey, si no mal recuerdo, en la edición número 10 del Festival Queer de Monterrey, con su director Carlos García Campillo presentamos Pañuela. Y después de Pañuela vino inmediatamente La Jaula, que es un proyecto muy, muy lleno de magia y lleno de reflexión y de sensibilidad que conmueve mucho. Y La Jaula se estrenó justamente, se hizo realmente en el 22, se estrenó en el 23, hace un año, y llevamos 35 festivales, varios premios, mejor dirección, mejor película, mejor música, mejor interpretación. Llevamos premios muy interesantes en festivales muy, muy distinguidos. Me tocó la suerte de estrenar La Jaula en el Festival de Cine Guadalajara, que es uno de los más importantes de América Latina, bueno, del mundo casi. Y la verdad es que no para de transitar. Estuvo en semanas pasadas en el Centro Cultural de Los Pinos, representando a Nuevo León en un programa oficial para celebrar los 200 años de la creación de nuestro estado en esa semana cultural de celebración. La Jaula se exhibió ahí y próximamente el viernes 23 se exhibe en el Festival Queer, precisamente y entonces pues la verdad es un proyecto que invito a la gente a ver. Es un proyecto muy, muy sensible y muy complejo al mismo tiempo, y que ha dado mucha luz y ha pasado por muchos. Ya hemos exhibido en todos los continentes. Hemos estado en África, en Asia, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos. La verdad, hemos hecho un trabajo muy lindo con la presentación de La Jaula por todos los lugares ahí donde la reclaman y la seleccionan. Después de eso viene el tercer proyecto, El Susurro de las Estrellas, que lo rodé en agosto del año pasado en General Terán. Y es un proyecto también muy particular. Hay un tema ahí importante a reflexionar, que es la violencia homofóbica. Y se estrenó la semana pasada en San Francisco, California, en uno de los mejores festivales gays de Estados Unidos. Y en septiembre se exhibe en Shorts, México, en estreno nacional. Estamos inscritos en el Festival de Cine Monterrey. No sabemos aún, no han publicado si seleccionará o no, pero bueno, esperemos poder también compartir el proyecto hecho en Nuevo León con todo el público, porque todo el equipo es de aquí y todo el crew pues tiene la ilusión de verlo en su ciudad, ¿no? Esto, de ahí continuamos a un proyecto de docuficción que se titula Lienzo. Y Lienzo es una breve semblanza de un personaje que nos presenta su naturaleza de una manera muy abierta. Y entonces es un personaje auténtico porque es docuficción en el sentido que es la vida de alguien real, pero que nos hace como un paseo por la Ciudad de México
y en ese momento presentamos el tema de la transexualidad masculina, que es un tema también muy, muy presente en estos días y quizá poco visible, porque es más visible en el cine la transexualidad femenina que la masculina. Entonces creo que ahí también estamos apuntando a llegar ahí a un lugar importante, quizá siendo de los primeros. Y por último, estoy en pleno rodaje de, pues el que sería, si estamos hablando de Pañuela, La Jaula, El susurro de las estrellas del lienzo, sí, el que sería mi quinto proyecto cinematográfico, el documental puro y duro. Y aquí estoy retratando y presentando a un hombre con discapacidad, con parálisis cerebral, que encuentra una mujer, encuentra el amor en una mujer sin discapacidad y hacen una pareja muy singular y muy llena de luz, que me hace mucha ilusión presentar y promover, porque es una historia única de valores, de generosidad, de humildad, de amor. Es un proyecto de mucha luz.